Buenos días a todos, todas y todes los presentes y a los que nos siguen desde nuestras redes sociales. Bien dice una frase, defender los derechos universitarios es defender el futuro de una nación. Es por ello que para nosotros es un honor que la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, sea sede para llevar a cabo tan relevante e importante evento, las jornadas conmemorativas Una década de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Es así que le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de nuestras autoridades, la doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de la UAM Iztapalapa. El doctor Javier Rodríguez Lagunas, secretario de Unidad. El doctor Román Linares Romero, director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y también agradecemos la presencia de la doctora Marta Torres Falcón, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, a quien le pedimos nos brinde unas palabras. Claro que sí. Me acercarían el apoyo. Ay, perdón, creo que mejor me voy a parar. Perdón. Bueno, muchas gracias, Karina, por esta cálida bienvenida. Eh, Diría que es un gusto estar aquí en la unidad Iztapalapa y además contar con la presencia de nuestra querida rectora de unidad, la doctora Verónica Medina, el secretario de unidad, desde luego, el director de CBI, a quienes, bueno, por lo menos al doctor le... Dios, es mi teléfono, de veras. Ay, pensé que era mi teléfono, perdón. Ojalá que se pueda borrar eso de la transmisión. Bueno, no solamente es un gusto estar aquí en Iztapalapa, realmente es un privilegio porque cuando en 2015 el colegio académico en la sesión 378, 16 y 17 de abril de 2015, aprobó el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la única unidad que tenía un trabajo previo en materia de derechos humanos, para sorpresa de nadie, era precisamente Iztapalapa. Ya en Iztapalapa se había recorrido un buen trecho en materia de derechos humanos, de derechos universitarios y de, voy a decirlo en términos muy generales, cuestiones de género. Iztapalapa en ese sentido siempre ha marcado una serie de directrices, lineamientos que seguir en este terreno. 2015 fue un buen año para nuestra querida Casa Abierta al Tiempo en materia de derechos universitarios. Después de que se aprobó el reglamento, se inició el proceso para nombrar al primer titular. El reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios es realmente un triunfo. Las universidades públicas, no otorgan derechos. Los derechos los tenemos, los derechos universitarios son derechos humanos y todas las personas, por el único hecho de pertenecer, nos guste o no, a esta raza, a la raza humana, tenemos un conjunto de prerrogativas fundamentales. Lo que hace la universidad es reconocer esos derechos y además crear mecanismos idóneos para su vigilancia y su garantía. Garantía es una palabra clave cuando hablamos de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Para las universidades públicas es un logro contar con una defensoría, un espacio armónico, colaborativo, de escucha atenta, respetuosa, se dice fácil, sin prejuicios. Nos sale muy fácil el enunciado, pero cuando lo contrastamos con experiencias directas, concretas, entonces tenemos que despojarnos de una serie de ideas preconcebidas a partir de muchas cosas. Género, condición étnica, edad, actitudes, forma de vestir, fenotipo, etcétera, etcétera.
La Defensoría de los Derechos Universitarios tiene dos funciones fundamentales. En primer lugar está la difusión y promoción de los derechos universitarios. Es muy importante llevar una cultura de derechos que además establece una sinergia muy clara, muy apreciable en el sentido de susceptible de ser apreciada, ¿no? de ser advertida, de conocerse con la cultura de paz. La Defensoría de los Derechos Universitarios promueve una cultura de paz en un trabajo consistente, no solo en la atención de quejas y orientaciones, que esa es nuestra segunda función fundamental, sino también llevando la cultura de los derechos a las unidades. En ese esfuerzo se inscribe la realización de estas jornadas conmemorativas por los primeros 10 años de la Defensoría de Derechos Universitarios. La otra función importante es precisamente la de atender quejas y orientaciones. Hay muchas personas que llegan a la Defensoría, que nos hablan por teléfono, nos mandan un correo o nos abordan cuando tenemos alguno de estos módulos de información para consultarnos cualquier cantidad de cosas. Muchas veces de esas orientaciones se quedan en eso, en una orientación. ¿Y cuál sería mi derecho en caso de? ¿Y qué puedo hacer porque me sucedió tal cosa? ¿Y qué actitud debo tomar? ¿Qué respuesta debo dar? Etcétera. Pero también atendemos quejas y no solo eso, podemos iniciar una queja de manera oficiosa cuando pensamos que pueden estar en riesgo los derechos universitarios. Eso fue lo que sucedió en 1900, perdón, estoy balconeando mi edad, ¿verdad? Voy a decir hace unos cuantos años, sí, en los 70, no, eso fue lo que sucedió en 2023 cuando el paro feminista, que la Defensoría inició una queja de oficio para estar particularmente atenta, observadora de lo que sucediera. Y no les voy a contar todo lo que dice el reglamento, porque eso sería bastante largo. Solamente quiero comentarles que a pesar de que ya cumplimos 10 años, únicamente hemos tenido tres titulares. El primer titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, elegido en noviembre de 2015, fue el doctor David Chacón, cuya gestión fue bastante breve. Duró poco más de un año al frente de la Defensoría. De acuerdo con su único informe de gestión, atendió alrededor de 90 casos y además realizó 41 eventos de difusión. Hay que decirlo porque son las cosas son los datos con los que se va escribiendo una historia. De esa gestión derivó la recomendación número 2 del año 2020 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le hizo a la propia Universidad Autónoma Metropolitana a partir de la denuncia de un caso de violencia de género, precisamente en la Defensoría de los Derechos Universitarios. No fue la mejor forma de empezar, pero ahí está la enseñanza. O sea, tenemos ahí una experiencia y hay muchas cosas de las que necesariamente tenemos que aprender. La segunda gestión fue la de la doctora Guadalupe Guacús. La Defensoría estuvo acéfala varios años. Diría descabezada, pero suena a personaje de Harry Potter, entonces mejor digo acéfala, durante varios años, y en marzo el doctor Linares ya se acordó del personaje, por eso le dio risa, el casi descabezado. En marzo de 2020, el colegio académico nombró a la doctora Guadalupe Guacús como segunda titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Un momento muy peculiar, como recuerdan todas las personas que estamos aquí, por jóvenes que sean algunos de ustedes, nos acordamos que en marzo de 2020 ya teníamos un pie en la pandemia. Le tocó la pandemia, le tocó atender el paro feminista derivado de un caso de violencia de género, el llamado caso cero en la unidad Coajimalpa, entre otras cosas.
El tema central de la gestión de la doctora Guacuz fue precisamente la violencia de género y se hicieron muy diversas actividades, tanto dentro como fuera de la UAM. Parte del equipo de la Defensoría asistió al encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en El Salvador. Se participó en varias redes, una de ellas la red Reconstruir, que la semana pasada tuvo otro encuentro al que asistieron personas de la UAM, tanto de Iztapalapa como de Xochimilco. Se afilió a la red de organismos defensores de derechos universitarios y fue la primera defensoría evaluada positivamente en este proceso entre pares. En mayo del año pasado, el 28 de mayo del año pasado, el colegio académico me nombró titular de la Defensoría. Debo reconocer que bien a bien no sabía en qué me estaba metiendo. Todavía no lo sé muy bien. Eh, es un honor. Para mí ha sido un honor trabajar al frente de la Defensoría, conocer un equipo tan comprometido, tan solidario. Durante mi gestión, bueno, yo propuse varias cosas en mi programa. Una de ellas era reforzar la cultura de los derechos humanos y la cultura de paz en las propias unidades. Estamos trabajando en la elaboración de un libro colectivo. La Defensoría es una experiencia variada, enriquecedora para todas las personas que estamos ahí. Además, somos tan pocas personas que en época de crisis pues se acaba el trabajo especializado, entonces todo mundo le entra a lo que tiene que entrarle. Tenemos un seminario, también la reflexión académica es algo para mí muy importante y espero que en el tercer año de mi gestión, apenas llevo año y medio, ya no sé si me va a dar tiempo de acabar todo lo que planteé, poder sacar un libro colectivo. Yo también prometí un libro de autora que diera cuenta de la experiencia. No sé si va a salir una novela, más bien, más que un texto académico, pero sí les puedo decir que el trabajo que llega es sumamente interesante. Hace poco me decía un colega, mira, no tienes que hacer trabajo de campo, el campo te llega, no tienes que dedicarte a hacer entrevistas cuando tenemos ahí la investigación. Es un trabajo muy retador con distintos desafíos que, bueno, estamos llevando a cabo. Algunas veces he comentado que el mejor destino de la Defensoría sería desaparecer. Desaparecer no porque no hubiera presupuesto, porque nos quisieran borrar del mapa o simplemente porque somos una instancia incómoda. No, sería desaparecer porque ya no hubiera transgresiones a los derechos universitarios. Así como, no me acuerdo si en Noruega, en Islandia, en alguno de esos países que están tan cerca del Polo Norte, que las cartas a Santa Claus llegan más pronto, pues han tenido que cerrar cárceles porque no hay población. Entonces no tiene sentido tener un centro carcelario. Entonces, bueno, cuando yo leo eso, digo, bueno, ¿por qué en México no pasan cosas por lo menos parecidas? Esa es mi ilusión, que en algún momento el trabajo de la Defensoría sea sobre todo formal, nada más estar en calidad de observadoras, observadores, pero que no existan transgresiones reales. Hemos trabajado en eso. Seguimos siempre, con esto termino, seguimos los principios de presunción de inocencia, desde luego el principio pro persona, y entre los otros principios que señala nuestro propio reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, yo siempre agrego la indignación. En el momento en que cualquier vulneración a cualquier derecho universitario nos produzca indignación, aunque no nos afecte de una manera directa, estaremos avanzando de una manera muy clara y decidida en la construcción de una cultura de paz. Esta es, no,
los números no se me dan muy bien, pero bueno, les cuento que las jornadas empezaron en Rectoría General el 9 de octubre, después estuvimos en Azcapotzalco el miércoles 15 de octubre, el 22 nos tocaba ir a Coajimalpa, pero nos lo adelantaron 2 días. En Azcapotzalco hablamos sobre el derecho a la no discriminación, que es algo así como el derecho a tener derechos. La no discriminación es la llave de todos los derechos. En Coajimalpa, el 20 de octubre, hablamos sobre la sinergia entre cultura de paz y los derechos universitarios hoy. La siguiente semana, que fue la semana pasada, el 29 de octubre, fuimos a Lerma y abordamos el tema de la violencia en las redes. Ahora estamos en Iztapalapa y el tema será el controvertido tema de los tendederos universitarios. Lo voy a dejar así, los tendederos universitarios. La próxima semana estaremos en Xochimilco con violencia por razones de género, ya acercándonos al 25 de noviembre. Y el viernes 21, lo lamento para quienes pensaban hacer un superpuente, el miércoles 21, les recuerdo, tienen una cita, si pueden acudir a Rectoría General, si no seguirnos en redes, vamos a tener un conversatorio con las personas titulares, las mujeres titulares de las oficinas de género. Les agradezco mucho su atención y de manera muy especial le agradezco a nuestra rectora, Verónica Medina, por ser nuestra anfitriona, por dejar que Iztapalapa nos reciba de esta manera. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Marta Torres Falcón por sus sentidas palabras, su trayectoria y orígenes de la Defensoría de los Derechos Universitarios. A continuación, pedimos a la rectora, la doctora Verónica Medina, nos dirija unas palabras para dar la inauguración formal a estas jornadas. Muchísimas gracias. Yo me voy a poner también de pie aquí en mi lugar. Muy buenos días, colegas. Les doy la más cordial bienvenida a la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Como ya lo comentaba la doctora Torres, para nosotros es un gusto recibir a la Defensoría de los Derechos Universitarios, puesto que pues aquí se gestó un primer proceso que nos llevó a tener conciencia, atención, sensibilidad sobre este importantísimo tema de los derechos universitarios. Desde la División de Ciencias Sociales y Humanidades se generó una primera estructura para empezar a abordar estos temas. Así es de que pues les agradezco mucho la invitación para acompañarlos en esta conmemoración del 10º aniversario de la Defensoría, coloquialmente conocida como la DDU, ¿verdad? Con todo su equipo que ha venido muy importantemente realizando estos trabajos. Así es de que para nosotros pues integrarnos a este circuito que ya nos platicaba la doctora Torres de eventos que han estado realizando en las 5 unidades académicas y en la Rectoría General, pues para nosotros es un gusto, y esto tiene el propósito de propiciar justamente la reflexión, el intercambio de ideas y el fortalecimiento de nuestra vida institucional. Dar cabida y dar voz a esta efeméride de los 10 años que estamos celebrando, pues implica reconocer esta historia construida colectivamente de una instancia que hoy es imprescindible en la vida de nuestra institución. Ha sido fruto de diálogos, ha sido fruto de amplios acuerdos y, por qué no decirlo, desacuerdos también, ¿verdad? Ha habido luchas compartidas, ha habido una serie de circunstancias que nos han permitido ir creciendo e ir aprendiendo de manera mutua, impulsando justamente la cultura de respeto, las responsabilidades y el cuidado mutuo que como comunidad nos debemos dentro de la UAM. Así es de que ya lo comentaba la doctora Torres, ha habido universidades hermanas como la UNAM que desde mucho antes habían incorporado esta figura, pues desde mediados de los 80, yo creo, pero en nuestra casa de estudios, como bien se comenta, se gestó esta primera estructura y a partir del 2015
se crea la DDU con todos sus acompañamientos y sus instrumentos que todavía seguiremos mejorando, seguiremos desarrollando para seguir avanzando y creciendo. No fue fácil, como bien lo indica, el arranque, ¿verdad? Muy desafortunadas situaciones que se tuvieron que enfrentar, pero que como pues ya lo mencionamos, es un aprendizaje institucional que definitivamente nos deja algo de valor en términos de mejorar y establecer estructuras más robustas que puedan enfrentar este tema de promover el aprecio por la diversidad cultural, por la dignidad humana, los principios de igualdad, la fraternidad que orientan nuestro quehacer universitario. A lo largo de la década, pues la DDU ha enfrentado diversas etapas y desafíos y sin apartarse de su misión. Ya la doctora Torres mencionaba sus ejes principales: la promoción de la cultura de paz, la difusión de los derechos universitarios, la creación de programas preventivos de orientación y mediación, la atención de quejas y la emisión de recomendaciones, así como la sistematización de información sobre todas estas violencias que desafortunadamente siguen apareciendo en diversos ámbitos de la institución. Así es de que todo esto ha fortalecido su papel como el espacio de escucha que genera justamente esa confianza de la comunidad para acercarse, para ir a solicitar, para ir a pedir consejo, pedir asesoría. Todo esto requiere de un tránsito cultural, digamos, de una transformación cultural que pues toda la comunidad tenemos que ir desarrollando. Y todo esto se refleja en pues, las casi 350 quejas que han sido atendidas, las orientaciones que se han dado. Para nosotros pues ha sido un privilegio contar con esta instancia, con la DDU, para recorrer pues este largo trecho que hemos estado en donde hemos estado construyendo, intentando siempre construir entornos pacíficos, intentando prevenir múltiples temas de violencia, tipos de violencia, como un proceso permanente y profundamente. Y política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es profesora e investigadora titular CELNA, UAM Azcapotzalco, y profesora de asignatura en el posgrado de Derecho de la FES Acatlán Nacional. Es integrante de número de Academia Mexicana de Criminología y forma parte de diversas redes de investigación en materia de violencia machista desde 2018 y es responsable del Seminario de Estudios de Género contra las Mujeres de la Universidad Autónoma Metropolitana. Un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña la alumni Gonce Ogarde, es alumna de la licenciatura de Administración de UAM Iztapalapa, integrante de la Comisión para el Programa Integral de Prevención y Atención contra la Violencia de Género PREAGEN desde diciembre de 2022, invitada de la comisión encargada de analizar la problemática de seguridad en UAM Iztapalapa y su entorno con una perspectiva feminista, interseccional y de género para, en su caso, proponer las medidas respectivas ante los órganos e instancias correspondientes desde septiembre de 2024 y actualmente es observadora de la Comisión Especializada de Unidad de Iztapalapa para el periodo 2025-2027. Bienvenida. Un aplauso, por favor. A mi lado derecho nos acompaña la licenciada Socorro Damián Escobar, quien es de casa, también licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista de Derecho Civil por la UNAM y estudios de maestría por la misma casa de estudios. Cuenta con un diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene un diplomado en Feminismos desde América Latina por la UACM, un diplomado franco-mexicano por la defensa de las mujeres víctimas de violencia por la UNAM y es defensora de derechos humanos, especialista en atención a mujeres, niñas y adolescentes, así como de grupos en situación de vulnerabilidad. Actualmente es titular de la unidad para atender la violencia por razones de género en la UAM Iztapalapa. Un aplauso, por favor. Sin más preámbulos, no quiero quitarles el tiempo a las ponentes, al ponente, y en este sentido voy a dar inicio a la participación, dando 15 minutos de participación a cada una de las personas que nos acompañan, empezando por la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez. Bienvenida, doctora, te escuchamos. Claro que A ver, mejor. Sí.
porque en realidad no traje nada escrito, sino quiero relatarles un poco lo relacionado a una sentencia de amparo que en enero de este año se publicó, ¿no? Que de hecho se hizo viral por la importancia relacionado con el tema de los tendederos y que tiene una especial relevancia para guameras, guameros, guameres, porque es sobre un caso que se dio aquí. Por supuesto, muy agradecida por la invitación que me hizo mi querida maestra, la doctora Marta Torres Falcón, ¿no? Que siempre, nunca me cansaré de decir que fue un elemento muy importante para mi formación en materia de género. Me falta mucho todavía por avanzar, pero esto nunca termina. Y por supuesto, por compartir la mesa con mi querida Socorro, a quien tanto quiero, admiro, ¿no? Y que hemos trabajado codo a codo en este tema, y mucho gusto de conocer a Gonzi. Pues sí, pensaba yo cuando venía para acá, ¿no? Seguramente todas, voy a hablar en femenino para que sea más fluida mi charla, ¿sí? Todas escuchamos, vimos la escena del día de ayer, del ataque que recibió Claudia Sheinbaum el día de ayer. No fue desde mi punto de vista como penalista, no fue un acoso sexual, eso no es un acoso, porque traspasó, ¿no? en el espacio físico, e incluso se ve en la escena cómo le toca un seno. Esto, por supuesto, no es acoso sexual, sino es un abuso sexual, ¿no? Lo cual amerita un tratamiento diferente con una sanción mucho más grave. El día de hoy en la mañanera, en el trayecto de 2 horas que hice de Tlalnepantla para acá, alcancé a escuchar que ella dijo que, bueno, en un principio como que, yo creo que se sorprendió, ¿no? O sea, quedó, porque incluso se ríe, ¿no? Como si aprobara. Pero claro, quedó en shock. Y lo que dijo en la mañana es que ella, cuando vio el video, pues se sorprendió bastante de o sea, de la trascendencia de lo que había vivido, y que pues en congruencia con una invitación que siempre se hace en torno a la denuncia, ella había, como que lo habían liberado a este tipo, ¿no? Y siguió abusando, toqueteando a otras mujeres, y entonces lo detuvieron, y entonces dijo que iba a presentar una denuncia sin privilegios. Lamentablemente, es muy probable que si no utilizara sus privilegios, la Fiscalía, que es la autoridad responsable de llevar este tipo de casos, no va a hacer absolutamente nada. Es muy interesante lo que sucede porque vemos la respuesta de mucha gente, hombres y mujeres, o sea, no importa el género, a final de cuentas vivimos en una sociedad con estructuras patriarcales, con una cultura machista, con una visión androcentrista, en donde la culpabilizan a ella, ¿no? O sea, el clásico discurso de seguro lo inventó, porque como la tienen en la mira, ¿no? Las críticas son muy fuertes a su gobierno, pues se inventó. Es el clásico. Si ustedes dan seguimiento a todos y cada uno de los casos de denuncias de violencia sexual, siempre la respuesta por parte de los detractores es la misma. Está inventando, tiene una ultrafinalidad, son cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Eso mismo pasó con un caso de una querida exalumna ya en el 2015, 2016, y quiero relatar mi propia experiencia, ¿no? Yo soy muy facebookera, y un día vi una denuncia pública, anónima, algo que se le conoce también como scratch, ¿no? Es un término que sobre todo se utilizó mucho en Argentina para denunciar casos de manera anónima, porque claro, frente al temor a una represalia. La denuncia era en el sentido de que había sido violada sexualmente por un compañero del área de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
y que eso había pasado un año antes, que ella lo que caía en cuenta es que le había tomado algo de beber y que por otro evento que está relacionado justo con la recomendación 02-2020, ella recordó todo lo que había pasado. No todo, pero sí gran parte de lo que había pasado, y se había dado cuenta de que lo que había vivido era una violación. De tal forma que había ido ya frente a las autoridades universitarias a presentar una queja y a solicitar que esto se hiciera con perspectiva de género, ¿no? Que el comité de faltas actuara con perspectiva de género. Aunque el entonces secretario de académico era un abogado constitucionalista, dijo que era eso y que no era posible, ¿no? Que no, por esta parte de la discreción, en fin, una serie de elementos que hay que considerar, dijo que eso no se lo podía garantizar y que no. De tal modo que ella la única opción que tuvo fue escrachear al chico, ¿no? Y creo que es muy importante que consideremos que muchas de las veces yo diría que siempre la respuesta, o sea, ¿por qué se hace el escracheo? Pues frente al cierre, ¿no?, de opciones institucionales a la violencia, sobre todo sexual. Y entonces, bueno, lo escracheó. Y bueno, claro, también otra intención que muchas jóvenes tienen es poner en alerta a otras mujeres para que se cuiden de estos tipos que generalmente se convierten en depredadores sexuales. El camino fue muy largo para ella. Ahí era rector en ese momento el doctor Romualdo Zárate, a quien ella le solicitó una medida de protección. Nuestra universidad en ese momento no tenía absolutamente nada, ningún mecanismo, ni tenía ni siquiera en la legislación universitaria, no estaba determinada la violencia sexual. O sea, decía un colega mío, mi mentor, decía, mira, Iris, aquí pueden matar a una mujer y no va a pasar nada. ¿Por qué? No está en el reglamento, ¿no? Y entonces efectivamente podían violarla y no pasaba nada. No pasó, como no pasó. El doctor Romualdo tuvo a bien sí emitir medidas de protección, pues utilizando la convencionalidad que le permite el artículo 1 constitucional, ¿no? O sea, pues no está en el reglamento, pero yo tengo la obligación de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres de la comunidad universitaria. Y firmó una medida de protección de tal forma que tenía que mantenerse este joven, que además seguía acechando a la chica cuando hizo pública la denuncia, la seguía acechando y amenazando, y no solamente él, sino también sus compañeros, ¿no?, sus compinches, porque al final eso eran, incluyendo algunas autoridades universitarias que incluso lo arroparon, ¿no? Ahora sí que lo acuerparon y le dieron trabajo en la división, ¿no? Lo protegieron. Valentina, como le he llamado yo a la personaje, intentó 2 veces, en 2 ocasiones, quitarse la vida. Y en 2 ocasiones fue a parar al psiquiátrico. O sea, la violencia sexual impacta mucho la vida de las mujeres. En una sesión de colegio académico, cuando se destapó todo esto, este hombre se presentó a victimizarse, ¿no?, a hacer una denuncia en contra de esta mujer loca que está diciendo mentiras, porque como yo apoyo al futuro, a uno de los candidatos a ser rector de Azcapotzalco, pues está inventando, me está golpeteando para golpetearlo a alguna cuestión como violencia vicaria, algo así. Y Valentina me llamó por teléfono, porque yo había hecho ya trabajo de acompañamiento con ella, no podía presentarme porque era cumpleaños de mi hija, y si no estaba con ella me iba a desheredar, entonces no me quise exponer.
pero mandé un escrito, ¿no? Un escrito cuidando la presunción de inocencia, pero sí siendo muy firme de lo que a mí me constaba, que aquí no me da tiempo de decir lo que me consta, eh, y, eh, y exigiendo que no se revictimizara a Valentina y exigiendo también una serie de mecanismos que la universidad no tenía. Eh, de tal modo que, para no hacerles el cuento largo, unos meses después nos enteramos que teníamos una denuncia por el delito de discriminación. Valentina, el doctor Romualdo y yo. Denuncia que duró muchos años, o sea, que nos tuvo en la zozobra durante muchos, muchos años. Además, yo fui requerida por la Oficina de la Abogacía General para dar respuesta a una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego otra vez requerida para otro informe porque este muchacho había demandado por la vía administrativa a la UAM por muchos millones de pesos, por no garantizarle su derecho humano a la no discriminación, ¿no? La CNDH, cuando leyó todo esto, por supuesto dijo: aquí no hay nada, no hubo violación, nadie violó los derechos de este muchacho, ¿no? En todo caso, el de Valentina sí, pero el de este muchacho no. Y la demanda por la vía administrativa, pues tardó muchos años. Él pedía, de verdad, bueno, me imagino, por los asteriscos, porque lo que tenemos es la versión pública, pero tiene muchos asteriscos, entonces calculo que, pues no sé, habrá sido unos 5 millones por lo menos, ¿no? De pesos que él exigía, decía que pues le habían dañado su psique, que no lo dudo, no dudo que, o sea, a mí también me dañó mi psique, ¿no? O sea, saber que tienes una denuncia, porque la chica sí denunció vía penal, pero tardó 8 años, ¿no? Este procedimiento. eh, por eso le digo Valentina, porque fue muy valiente y fue muy perseverante. Les digo que desde principios de este año, al fin, este chico, a quien reservo su nombre, siguiendo otra vez la presunción de inocencia, pues está en la cárcel, ¿no? Está en prisión preventiva. No sé si la sentencia vaya a ser condenatoria o no, pero yo creo que ganó. Y ganó en gran medida por la persistencia de esta chica. Lo interesante es, bueno, todo el caso es interesante, pero lo que a mí me anima mucho es justamente bueno, cuando le niegan, a él le niegan el amparo por la vía administrativa y entonces se va a los siguientes procedimientos hasta llegar a la vía de amparo, o sea, en contra de la sentencia definitiva. Y déjenme nombrarlo, porque creo que creo que sí, bien vale la pena. Es el amparo directo 437 diagonal 2023. El secretario es Edgar Salgado Paláez y la magistrada ponente es Julia María del Carmen García González, eh, pero sobre todo creo que es trabajo del secretario, que hizo una resolución magistral con perspectiva de género y de derechos humanos, en donde determina que, por supuesto, es un derecho de las víctimas de violencia frente a la no respuesta y por tanto impunidad de este tipo de hechos, es un derecho escrachear. Tiene sus asegúnes, tiene sus riesgos, porque también hay que reconocer, y quizás en la segunda parte lo comentemos, ¿no? También, y la doctora Marta y yo lo sabemos, hemos participado en las comisiones, en alguna comisión de falta, donde sí que de pronto vemos el mal uso que puede hacerse del escracheo, ¿no? Y que yo lo que digo es, qué triste, qué coraje, porque desde mi punto de vista es una traición al feminismo y a las víctimas reales. Pero son los casos mínimos, ¿eh? Son mínimos como sucede en cualquier otro delito. Hasta ahí la dejo por lo pronto y muchas gracias.
Gracias, doctora Iris, por este relato tan vívido, de esta experiencia que pues sin duda es incómoda tener que llevarla justo en el día a día, pero bueno, pues compartir la experiencia siempre es enriquecedor para las personas que estamos aquí en la universidad y haciendo todos los días comunidad y haciendo universidad. Voy a darle el uso de la palabra a Gonzi Ugarte. A ver si funciona el micrófono. Sí. Y, ok, bienvenida, te escuchamos. Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para mí todo esto es un tema, ¿no? En un principio, cuando me habían invitado a participar en este conversatorio más bien, me dijeron hablar de prerrogativas fundamentales de los derechos humanos en el ámbito universitario, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, ¿no? Porque desde el punto de vista institucional, y ahorita voy a desarrollar un poco, dije, es que sí la hay, pero a la vez no, ¿no? Porque pareciera que todo se queda en el papel. Todo, o sea, sí hay protocolos, sí hay políticas, hay programas, sin embargo, se quedan en el papel muchas veces, ¿no? Y es como un conflictuante saber que si bien hay un respaldo normativo, pues muchas veces en la práctica la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces, desde la perspectiva institucional, y entiéndase por instituciones, normas y convenciones sociales, las costumbres, modelos de toma de decisión, aprendizaje, pensamientos, ¿no? Esto representa, o sea, actualmente, como vivimos actualmente, o sea, frente al genocidio, ¿no? Frente a violencias extremas, ¿no? Son necesarias estas herramientas, ¿no? Porque como estamos viviendo este cambio institucional, el cambio muchas veces es muy resistente, ¿no? Y no se hace. Y si se hace, muchas veces se hace bajo el poco entendimiento de las problemáticas que hay, ¿no? Entonces, los tendederos tienen esta función de guiar un poco ese cambio, ¿no? De hacernos saber qué es lo que estamos haciendo mal o por dónde vamos, ¿no? Y qué debemos de cambiar, ¿no? Y justo el lunes, hablando del Scratch, ¿no? Anónimo, pues se hizo público uno, ¿no? Muy preocupante, ¿no? Sobre la directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? En el que decían que encubría a otro profesor que ya no está, afortunadamente, pero pues digo, esa es una herramienta necesaria, ¿no? Yo creo que muchas veces eso nos sirve para hacer crítica y autocrítica, para saber hasta dónde estamos llegando, ¿no? Y cómo estamos llegando, ¿no? ¿Por qué digo autocrítica, no? Porque al formar parte de estas comisiones, yo pues estoy trabajando, ¿no? En prevenir, atender y erradicar la violencia de género, ¿no? Pero si suceden estas cosas, quiere decir que no estamos llegando hasta donde deberíamos llegar, ¿no? No estamos cambiando lo que deberíamos cambiar, ¿no? O sea, todavía hay un trasfondo en el que no llegamos, es decir, vivimos cambios que no son estructurales, son meramente discursivos muchas veces, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante como hacer saber que estamos, que es una herramienta muy necesaria, ¿no? Que les digo, hacer crítica y autocrítica, y pues bueno, a final de cuentas, ay, perdón, es que me ganan los nervios. Pues es saber qué vamos a hacer, ¿no? Yo creo que a partir de eso plantearnos qué es necesario todavía tener, ¿no? Nos habían mandado unas preguntas, no sé si es para este espacio. Para segunda ronda, ok. Bueno, es que ya tenía formas. Y bueno, pues eso, básicamente yo creo que son muy importantes para seguir visibilizando las violencias que institucionalmente se siguen viviendo, ¿no? Para nombrar, como se hizo el lunes pasado, el encubrimiento, ¿no?
porque pues es terrible que sigan pasando estas cosas, ¿no? Y que sigamos en la cotidianidad de nuestra vida universitaria como si nada pasara, ¿no? Sin articularnos, sin posicionarnos frente a la violencia, ¿no? Y es terrible porque lo único que estamos haciendo es permitiendo que vuelva a pasar y pasen cosas aún más graves, ¿no? Y sobre todo en el contexto actual creo que es necesario seguir usando este tipo de herramientas, ¿no? Para nombrar todo aquello que aqueja a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual. También me das sus manos. Gracias, Gonzi. Adelante, licenciada María Socorro. Me da sus manazos y me paso del tiempo. Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Felicidades a la Defensoría de los Derechos Universitarios por estos 10 años, porque creo que contar con una defensoría es realmente importante, es trascendental en estos tiempos donde hay una crisis sistemática de los derechos humanos y me parece súper importante tomar un tema como es los tendederos, el escrache. Yo sí voy a disentir un poco porque creo que los tendederos es una herramienta política, es una herramienta de subversión y contestataria en estos tiempos. Pero me parece que no es importante no dejar de lado todo lo que se avanzó, lo que se ha avanzado, y cómo a través de los mecanismos formales de denuncia también hemos logrado modificar mucho de este sistema. Y lo que se ha logrado, por ejemplo, o lo que se ha despolitizado en estos momentos, un poco del tema de los tendederos, es llegar a las funas. Lo que contradice también o atenta contra los derechos humanos de determinadas personas, incluso se ha llegado a revertir contra las propias mujeres, ¿no? Este tema de los tendederos, ¿no? O sea, hay muchas denuncias también contra mujeres que pudieran, porque no les gusta el trabajo de esas mujeres o porque son mujeres que ostentan cierto poder. De pronto sí se ha utilizado esta herramienta, ¿no? También para ejercer violencias contra otras mujeres. Me gustaría situar el tema de los tendederos de una manera histórica y trascendental para la vida de las mujeres, sobre todo en México. Estos 12 minutos que creo ya me faltan, me gustaría mucho hablar de la importancia que tiene el trabajo de Mónica Mayer, ¿no? Como artista pionera, ¿no? Que nos enseñó qué era el tendedero como un proyecto participativo feminista, ¿no? Representa un fuerte cuestionamiento a las formas anquilosadas en las que se piensa la denuncia, porque la denuncia está pensado desde lo patriarcal, y entonces Mónica Mayer, o sea, ya desde 1978, pues lanza una pregunta, ¿no? A un grupo de mujeres, ¿no? Y les dice qué es lo que les incomoda de la ciudad. Y lo que hace Mayer, siendo artista, ¿no? Una artista pues reconocida que quería rescatar el trabajo de las mujeres artistas, incluso va a fundar junto con, no encuentro ahorita su compañera María Bustamante, Polvo de Gallina Negra, es un grupo de arte feminista y ahí lanzan este tendedero o como haciendo alusión a un trabajo exclusivo de mujeres, ¿no? El lavar y planchar, por eso es que lo van a ejemplificar como un tendedero y en cuadro rosa van a estar pegando todo lo que les incomoda de la ciudad. El trabajo de Mayer en la década de los 70 fue trascendental porque pues nadie hablaba prácticamente de las violencias, ¿no? Este tendedero se reactiva como estrategia política de intervención para denunciar las violencias y Mónica Mayer señala que las violencias generalmente se viven en silencio. Y como se viven en silencio, entonces es importante darle voz a las mujeres a través de estos tendederos. Pero estamos hablando de la década de los 70, donde pudiéramos pensar, y ya lo expresó la doctora Iris Santillán, cuando sucedió lo de Huamascapo, pues no teníamos protocolos, no había políticas transversales, no había nada, prácticamente estábamos en el desierto, ¿no? Esos tendederos se van a enfatizar y sobre todo se van entre el 2019 y 2020 las instituciones de educación superior van a presentar una serie de denuncias públicas o sociales que las mujeres van a hacer ante el hartazgo de la falta de atención a la violencia de género en los espacios universitarios y de ahí se va a ir como un río, se va regando hacia al sistema medio superior y también incluso llegando a escuelas secundarias porque las escuelas secundarias no contaban y hasta la fecha no cuentan con protocolos de atención.
Si el espacio público tomado por un tendedero representa un mapa de las violencias construido colectivamente y da cuenta de la heterogeneidad de sus manifestaciones. Es decir, ahí en los tendederos se habla de violencia laboral, se habla de violencia docente, de acoso, hostigamiento sexual, se exhibe, ¿no? Se exhibe al agresor. Como una manera de reivindicar aquello que no le está dado a las mujeres en un espacio público. Los tendederos ocupan un lugar central como estrategia política de la denuncia y las instituciones tienen una respuesta pues poco alentadora, porque en esta respuesta empezamos, a mí me tocó por ejemplo vivir el tendedero o las manifestaciones en el paro feminista de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, en el 2018, si no mal recuerdo. Las chicas un 8 de marzo hacen un tendedero y bueno, el encargado de la oficina de la abogacía, el titular de la unidad jurídica, pues lo que hace es iniciar una queja para llevarla al tribunal universitario y las mujeres toman la Facultad de Filosofía, ¿no? En un acto de, obviamente, de inconformidad porque su compañera había sido llevada al tribunal universitario, toman la facultad. Pero, ¿qué es lo que los tendederos nos enseñan? ¿Qué nos interpela un tendedero, no? Porque la respuesta es, Mónica Mayer lo hizo en ese tiempo. Mónica Mayer lo que se hizo fue recorrer en el 2019, 2020, 2021 las instituciones para ver lo que estaban comunicando esos tendederos. La UNAM hizo una publicación hace 2 años de los tendederos universitarios y creó una metodología para la prevención de la violencia de género en los espacios universitarios. Tuvimos aquí a la SIGU, ¿no? La Coordinación para la Igualdad de Género, que nos presentó ese libro de los tendederos y ahí hablamos de la falta de respuestas, cómo empezaron a sistematizar. ¿El tendedero es oportuno en este momento? ¿El tendedero es válido? Creo que sí, y ya lo ha mencionado la doctora Iris, sí es válido, creo que es oportuno decirlo, pero tendrá sus límites, ¿no? Porque ahorita ya contamos con un protocolo, ya contamos con una instancia de atención y si lo que se está haciendo es justo denunciar la falta de atención porque no hay protocolo, porque las unidades no funcionan, porque no hay un acompañamiento y creo que eso sería parte de la segunda pregunta que nos va a hacer la doctora Patti es ¿a qué justicia, por ejemplo, responde un tendedero? ¿A qué justicia responde? A una justicia no liberal, a una justicia no positivista, a una justicia no patriarcal. Responde a una necesidad que han tenido las mujeres de manera histórica, y lo señala Mayer, que dice que es dotar de significado esa rebeldía. Han funcionado como un mecanismo sui generis, como un mecanismo de denuncia feminista, que obviamente es bienvenida porque nos está interpelando no solo a la comunidad universitaria toda, también a las autoridades y nos da una enseñanza. Si de ese tendedero hay una enseñanza, hay una comunicación, hay un diálogo, entonces bienvenido, ¿no? Porque estamos creando mecanismos para resolver la problemática. No nos estamos quedando nada más en señalar a las personas, porque ahí pues nos vamos a encontrar frente a una problemática que están los derechos de la otra persona que está siendo exhibida o señalada en esos tendederos. Digo, es una postura, por eso decía que podía disentir un poco. No estoy en contra de los tendederos, es más, me leí todo el artículo que escribió la doctora Samantha Zaragoza acerca de los tendederos guasemitas, ¿no? Y que ahí sí hay una respuesta muy puntual. Me encantó cómo documentan a raíz de los tendederos 210 denuncias y de esas cuántas son laborales, cuántas quejas van entre el alumnado y qué mecanismos se implementaron a raíz del tendedero, ¿no? Pero eso sería como parte de mi segunda participación. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, licenciada Soco. Pues, si me permiten, quiero lanzar al menos un par de preguntas, a ver si nos da tiempo. Voy a empezar con la primera, que justo para detonar un poco pues este tema de la denuncia a través de los tendederos. Y bueno, ¿qué acciones debería tomar la universidad para fomentar la denuncia formal de las personas en situación de víctimas? Doy la oportunidad a la doctora Iris. Gracias. Sí. Sí, quizás un poco agregar un poquito de lo que abordé. Yo estoy convencida, o sea, retomo esto, es decir,
se justifican, muchas veces se justifican los tendederos, o sea, son legítimos, pero creo que primero, así como a lo mejor estoy haciendo uso de la justicia liberal, ya me da miedo con esto de la de colonialización y todo esto, pero bueno, pero sí creo que es importante sí seguir un procedimiento, ¿no? Intentar el procedimiento. Hoy tenemos en nuestra universidad, por fortuna, procedimientos e instancias para continuar. Y si esas autoridades no hacen lo que tienen que hacer, ahí está la Defensoría. Ese es el trabajo de la Defensoría, ¿no? Digamos, cuando una autoridad no está haciendo su chamba, que es garantizar, entre muchos otros derechos, el derecho a una vida libre de violencia, pues ahí entra justamente la Defensoría. Yo también quisiera retomar un poco esto de la importancia de la reacción social ante conductas violentas. Siempre en mi clase de Derecho Penal hablo de la ineficacia de la cárcel, de la prisión. Y digo que hay otros mecanismos mucho más eficaces que la cárcel. Y pongo el ejemplo del cigarrillo. Hasta hace pocos años, muy pocos realmente, se fumaba en todos los espacios, ¿no? En las aulas universitarias, en los cines, hasta en el avión se fumaba. Hoy, en los hospitales se fumaba, en los consultorios, en todos lados. Y sin embargo, no está criminalizado. Es una sanción administrativa que además no es eficaz. No llega el policía a sacarte, ¿no? Y sin embargo, no fumamos más en espacios cerrados. ¿Por qué? Por la reacción social. Si yo aquí enciendo un cigarrillo, Pati va a empezar a... ¿no? Y seguramente Soco va a empezar a abanicarse y Gonzi me va a decir, ¿qué te pasa, Iris? O sea, va a haber una reacción social. Y creo que eso es muy importante. Creo que todos tenemos la obligación de responder activamente frente a actos violentos. ¿Qué tiene que hacer la universidad? Hay algo que a mí me preocupa desde hace algunos años, sobre todo a partir de nuestro regreso de la pandemia. Creo que las juventudes están expuestas a muchos problemas. La pandemia trajo muchos efectos en los jóvenes. Y uno de ellos es la falta de ciudadanía. No conocen sus derechos, no conocen sus obligaciones y tampoco tienen referentes éticos. Fíjense que otro ejercicio que hago en mis cursos es cuando hablo de prevención general, prevención especial, ¿no? Del derecho penal, les digo que si pasara esto de la purga, la película esta de que dan un día, ¿no? 24 horas para que toda la gente salga a hacer cualquier cosa, ¿no? Sin respuesta de la autoridad, si lo harían, si saldrían los estudiantes a hacer fechorías. Antes de la pandemia, categóricamente me decían que no. Y preguntaba yo, ¿por qué? Me decían, no, porque no es correcto, porque no está dentro de mis valores familiares, etc. Cuando regresamos de la pandemia, las dos primeras generaciones a las que les formulé la pregunta, yo diría que el 95% contestaba que sí. Y esta última generación a la que le estoy dando clase, yo diría que el 80% dijo que no saldrían, y cuando les preguntaba por qué, la razón era porque tenían temor a que les hicieran algo, ¿no? Es decir, por supuesto es un ejercicio que no tiene validez científica, pero que es un indicador, ¿no? de esta falta de referentes éticos que creo que necesitamos retomar. Y creo que la universidad tiene una obligación, sí, y el profesorado, por supuesto, ¿no? De fomentar ciudadanía entre el estudiantado. Si tenemos ciudadanía, creo que podemos
ejercer, o sea, saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones y seguir las rutas que nos indican. Si a pesar de seguir las rutas que están establecidas, ni la Defensoría responde como debiera, yo les acompaño a escrachar, ¿no? Porque sí necesitamos exigir nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias, doctora Iris. Misma pregunta, Gonzi. ¿Qué acciones debería tomar la universidad para fomentar la denuncia formal de las personas en situación de víctimas? Es bien interesante porque la tesis aborda un poco eso, ¿no? Dice, los tendederos sirven, estoy parafraseando, ¿no?, para enunciar la negligencia de las instituciones ante la resolución de los casos de violencia de género, ¿no? Y justamente hay un tema como histórico, ¿no? ¿Por qué no? A raíz de cómo se van creando todas estas macroestructuras cis heteropatriarcales, ¿no? Es evidente que hay cierto rezago, ¿no? Entonces, al momento en que se quiere hacer la denuncia, cuando no existían todos estos mecanismos, pues obviamente había muchas otras más violencias que se ejercían, ¿no?, al presentar denuncias, ¿no? Entonces, eso fue generando como esta desconfianza, ¿no?, que todavía es actual, ¿no? Yo sí conozco compañeras que se me acercan y me dicen, es que me pasó esto, pero no confío en unigénero, ¿no? Digo, yo no voy a hablar del trabajo de unigénero, a mí me parece que es muy valioso el trabajo que hace unigénero, la verdad. Sin embargo, es esta cuestión, como digo, histórica, ¿no? Es decir, sé que no se va a hacer nada, que no me van a entender, que no tienen la perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que habría que trabajar mucho en la confianza, ¿no? Más allá de llegar y decir, hay que denunciar, o sea, sí, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo se está llevando también la denuncia? Creo que es importante cuestionarnos cómo es que se está llevando la denuncia, cómo son los procesos, ¿no? Porque sí es muy fácil decir denuncia, ¿no? Pero pues vemos que nos acercamos a denunciar y pues no es como quisiéramos, ¿no? O como debería de ser muchas veces, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante trabajar sobre eso. Bueno, aquí en la universidad, en la unidad de Iztapalapa, está la Comisión de Seguridad. La Comisión de Seguridad está llevando a cabo una encuesta. Pues para quienes nos están viendo, por favor, contéstenla. Es un indicador muy importante. Justamente ahí se trabaja un poco esta cuestión, ¿no?, de si se ha denunciado o no, por qué la confianza. Y creo que es un trabajo que se debería llevar en conjunto con otras comisiones, ¿no? No son trabajos separados, ¿no? Pues la misma institución tendría que pelear con sus propios demonios, ¿no? Es decir, como lo dije en un principio, ¿no?, tiene esta costumbre de que todo se queda en papel, ¿no? Pero no se ha planteado a quién está cometiendo ciertas faltas, etcétera. Entonces creo que a raíz de podríamos como tener estas líneas de acción, ¿no?, para ver cómo es que se denuncia, por qué no hay esta confianza y trabajar sobre esos mecanismos, ¿no? Justamente también en aras de llegar a esta justicia, nunca había escuchado esos términos, pero sí de estas nuevas perspectivas de justicia, ¿no?, ya no tan punitivistas, que como vemos pues no son muy funcionales. Un aplauso, por favor. Doy espacio a la licenciada Soco. Misma pregunta. ¿Qué acciones debería tomar la universidad para fomentar la denuncia formal de las personas en situación de víctimas? Gracias. Pues para hablar sobre la denuncia formal, voy a repetir otra vez un poquito que los tendederos se alejan de la denuncia formal, ¿no? Los tendederos son eso, una manifestación política, una estrategia política para denunciar la impunidad, las omisiones, la falta de acceso a la justicia.
para que haya denuncia formal, y voy a retomar el trabajo de la doctora Samantha Zaragoza de la UACM, que en el 2013 creó el protocolo para San Lorenzo Tezonco sin que toda hubiera protocolo para toda la universidad, junto con otras académicas feministas, y cuando crean el protocolo dicen, bueno, sí es importante que el tema de género no solo lo atienda una oficina de género, ¿no? El tema de la violencia nos compete a toda la comunidad universitaria, no solo a una oficina con 1, 2, 3 personas, las que haya, les compete el tema de la erradicación. Todas y todos y todes somos responsables de que se erradique esa violencia, no solo en la universidad solo es el reflejo de lo que se está viviendo en el país, ¿no? Justo hablamos lo que le pasó ayer a nuestra presidenta, porque la violencia por razón de género es estructural y es sistemática. ¿Cómo acercar a esta denuncia formal? Brindando un acompañamiento. No lo tenemos. El acompañamiento es distinto a que hayas un proceso, se abra un registro, tengamos un formato de denuncia. El acompañar, acuerpar, como lo escribe Lorena Cabnal, que es el acuerpamiento, acompañar estos cuerpos históricamente discriminados. Para nosotras desde Unigénero es preguntarle a las personas cómo te sientes, qué quieres, qué deseas, ¿qué esperas del procedimiento? Los procedimientos son eso, están escritos, ¿no? Y no los creó Unigénero, no los creó las 2 abogadas y la psicóloga que formamos Unigénero. Nosotras solo acompañamos y nos toca acompañar junto con de la mano de nuestros compañeros abogados de la universidad, nuestra compañera abogada, la abogada Erika, ¿no? Creo que hacemos un trabajo en equipo. ¿Es cuestionable? Sí. Como todo trabajo es cuestionable, pero realmente los tendederos nos están señalando algo y nos interpelan también a nosotras. Cuando el 8 de marzo o el 25 de noviembre vemos los tendederos, también nos acercamos y vemos y decimos, bueno, pero esta persona no se ha acercado, bueno, a lo mejor no se va a acercar porque su único medio de denuncia quiere ser ese, no se va a acercar a nosotras, ¿no? Cuando llegan con nosotras, entonces las vamos a acuerpar, las vamos a acompañar, vamos a iniciar un procedimiento. Les quiero leer porque justo en nuestro 8º encuentro en donde asistimos, yo quise hablar por mis compañeras de Equipa. Para nosotras, ¿qué era acompañar? ¿Qué es acuerpar desde la Unigénero? Porque cuando se crea el PAVIC solo nos dicen, la Unigénero va a asesorar, acompañar y dar seguimiento, pero no se dota de contenido que es acompañar. En nuestra experiencia, para nosotras el acompañamiento a que aludía el acuerdo de creación de Unigénero no definía en qué consistía acompañar, de manera que fuimos dotando de significado y acción dicho concepto, por lo que acompañar requería una escucha activa, estar y permanecer al lado de la persona en situación de violencia, atender sus necesidades, prestar atención a sus propios procesos, no siempre van a querer continuar. Aun cuando nosotras estemos para ellas, nos van a decir no, o no tengo tiempo, tengo clase, o si tengo un hijo, si soy madre autónoma, pues tengo que trabajar y la denuncia pues no me importa, ¿no? Prestar atención a sus procesos, entender las razones de por qué ellas no quieren seguir o continuar con el procedimiento de atención. Identificar los riesgos, estudiar el contexto y nunca ver las violencias por razones de género como hechos aislados, sino como resultado de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres y un continuum de violencia contra las mujeres. Para nosotras eso fue o ha sido, ¿no? Desde la Equipa Unigénero, acompañar. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones podemos dar para que la denuncia se formalice? Eso depende de cada mujer, de su contexto, de su historia, de sus procesos, de sus recursos de afrontamiento. Y para eso también trabajamos, ¿no? Desde la unidad de género con nuestra compañera psicóloga Karina Sosa, para que también las mujeres que pasan con nosotras y no quieren en ese momento iniciar ningún procedimiento, justo se les esté acompañando por la vía psicológica. Gracias. Gracias, licenciada Soco. La verdad es que las preguntas están siendo muy ricas. No quisiera dejar o coartar la siguiente pregunta. Vamos a ver si lo hacemos de manera breve pero concisa. ¿Cuáles son los alcances del derecho a la denuncia frente al derecho al honor de las personas señaladas como responsables en los tendederos?
Doctora Iris, por favor, si nos apoya. Fíjate que esa es una pregunta que no sé, me costó trabajo contestar, mejor quiero contestar otra cosa. Porque sí me llamó mucho la atención lo que decía Gonzi en respecto a al unigénero y dice que luego quienes sufren algún tipo de violencia, dice, no es como quisiéramos, o sea, no denuncian porque no es como quisiéramos. Y sí quiero recalcar esto. Yo creo que nadie es profeta en su tierra. Yo de verdad quiero y admiro muchísimo el trabajo de Socorro Damián. Es una mujer que cuando yo me di cuenta que venía a UAM, dije, wow, ¿no? Porque sé, o sea, de alguna manera, no sé ni cómo, pero yo como que seguí de alguna forma las notas periodísticas, en el caso Lesbi, en el caso de la Facultad de Filosofía, y aparecía el nombre de Socorro Damián, ¿no? De una mujer muy comprometida. Y creo que a mí me parece que yo he leído, porque ya insisto, soy muy facebookera, de pronto pues, hay algún caso de violencia y aparecen así, pero por arte de magia, un montón de mensajes diciendo, ni vayas a denunciar porque no te van a hacer caso. Y a mí me parece que esta es una estrategia patriarcal y machista. Intentémoslo. O sea, no podemos cerrar y decir de antemano no funciona. Tenemos que estar conscientes a partir de esta ciudadanía de la que yo hablaba, que no todo es unigénero, que no todo depende de las unidades de género, ¿no? Sino que hay todo un sistema para la resolución de este tipo de fenómenos y de conflictos. Entonces, yo soy muy de la idea de que no podemos decir no funciona de entrada, sí tenemos que prepararnos porque los procedimientos no son como quisiéramos. Claro, yo quisiera que fuera no tengo hermanos, pero me imagino que si yo hubiera tenido hermanos y que le dijera a mi mamá, mamá, me pegó fulanito, mi mamá respondiera inmediatamente. Las cosas no funcionan así. No es lo correcto tampoco, ¿no? O sea, hay que hacer una investigación, o sea, han pasado muchos años para que podamos llegar a ciertos procedimientos que muchas veces se vuelven engorrosos y no son fáciles. Entonces, pero sí creo, o sea, me consta la buena fe y el compromiso, quizás no de todas las titulares de las unidades de género. Yo conozco el trabajo de Socorro y de Rocío en mi unidad y las felicito, las reconozco, porque yo creo que muchas veces van más allá de su trabajo, ¿no? Están realmente no es un trabajo, pues, o sea, no es que estén trabajando, están haciendo algo de lo cual están convencidas y casi estoy segura que aunque no les pagaran, lo harían. Entonces sí quiero aprovechar ese reconocimiento, ¿no? No lo haría, no sé, no, bueno, que nos aumenten el sueldo, eso sí, que no, tampoco es como para, pero y claro, el reconocimiento a todos quienes trabajan en estos espacios, porque son trabajos muy pesados y a veces yo creo que también hay que tener mucha tolerancia. Lo digo porque algo que no anoté nunca en mí, que fui defensora adjunta, ¿no? Durante un año, no, ni siquiera un año. Había yo dicho que un año, no aguanté, ¿no? 6 meses me estaba yo enloqueciendo. Y ya no me repuse además, ¿no? Es muy difícil trabajar con temas de violencia en espacios académicos universitarios. Así es de que mi reconocimiento, ¿no? También, no solamente para las titulares de las unidades de género, sino también para quienes trabajan en la DDU. Muchas gracias. Y yo quiero aprovechar también este reconocimiento que hace, doctora, en verdad, a la licenciada Socorro Damián,
porque en verdad desde la Defensoría hemos trabajado contigo, hemos revisado, estamos acompañando la comisión especializada, vemos tu trabajo y en verdad reconocemos la forma en la que trabajas, en la que acompañas a las personas en situación de víctimas y cómo facilitas el proceso y el acompañamiento que haces. Entonces, en ese sentido, pues sí pido un aplauso para Soco por el trabajo que hace. Bueno, continuamos con el conversatorio. Gonzi, la misma pregunta o si quisieras hacer alguna precisión de tus participaciones anteriores. La pregunta es, ¿cuáles son los alcances del derecho a la denuncia frente al derecho al honor de las personas señaladas como responsables en los tendederos? Bueno, es todo un tema. Yo pienso y bueno, creo que también lo hemos vivido en la comisión especializada, ¿no? Porque cuando hay casos que se ven atravesados por tendederos, muchas veces las personas presuntas responsables se pretenden zafar de la situación con ya me pusieron en el tendedero y ya, ¿no? Ya estoy libre de pecado, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de una cuestión de ojo por ojo, ¿no? Porque a final de cuentas las personas que ejercen violencia deciden hacerlo consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, pues, es lo único que tendría que decir, la verdad. Gracias, Gonzi. Licenciada Socorro Damián, misma pregunta, ¿se la repito? ¿Sí? Claro. ¿Cuáles son los alcances del derecho a la denuncia frente al derecho al honor de las personas señaladas como responsables en los tendederos? También es complicada esa respuesta porque cuando vi derecho al honor me saltó mucho. Sabemos que pues el derecho sigue siendo patriarcal, ¿no? Un tema de honor tiene que ver por cuestiones patriarcales. Pensaba yo en el delito de estupro, ¿no? Que se otorgaba el perdón si esta persona se casaba, ¿no? Con la víctima, bueno, con la menor de edad. Porque lo que se trataba era de resarcir el honor, ¿no? Del padre, ¿no? De la familia, ¿no? Sin embargo, el derecho al honor está vigente, ¿no? Es un derecho reconocido por la Suprema Corte. Me puse a buscar todas las tesis habidas y por haber sobre el derecho al honor, el derecho a la honra y a la reputación, ¿no? Bueno, que es un derecho a la personalidad, atributos de la personalidad. Y sin embargo, me quedo como desde mi postura y ética feminista replanteándome si tendría yo que poner en juego, conculcar esos derechos o ponerlos en ponderación, ¿no? Porque frente al derecho al honor tenemos al derecho a una vida libre de violencia a las mujeres y el derecho a la igualdad y no discriminación. Y una de las formas más extremas de discriminación contra las mujeres y histórica además es la violencia, ¿no? Sin embargo, creo, para concluir me gustaría, no debemos de satanizar los tendederos, que sigan siendo, creo que un espacio de expresión artística, política, un medio contestatario y nosotras seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Porque estamos haciendo nuestro trabajo. Aquí lo importante es señalar que estamos actuando, que somos una universidad que nos sentamos a dialogar, ¿no? El colegio es una instancia donde se toman decisiones y en el colegio pues se han llevado temas importantes como fue esta comisión encargada de armonizar la legislación universitaria. Hemos tenido que avanzar, ¿no? Y ahí entonces está el poder del que habla Mónica Mayer de los tendederos, que tengamos este poder de transformar, ¿no? Hay que transformar la realidad. Si no la estamos transformando, pues entonces pienso que podemos decir, sí, los tendederos están denunciando la omisión, la impunidad. Habrá muchos casos que no hayan pasado por un proceso formal y que están en el tendedero. Y nos están también comunicando algo. No quiero un procedimiento formal porque no quiero tu justicia liberal, ¿no? Pero entonces a nosotras nos toca como parte de la institución sí estar trabajando porque esos derechos, por eso está la Defensoría, ¿no? Esos derechos se respeten por la no discriminación, porque podamos construir una cultura de paz, aunque de pronto cuando hablamos de cultura de paz pensamos que es justo que todos vivamos en armonía y tranquilidad, eso se esperaría, pero hay violencias y las violencias hay que atenderlas.
no administrarlas. Y ahí voy a volver a citar a la doctora Samantha porque ella habla sobre la administración de las violencias y dice que a veces estamos más preocupados por los indicadores de cuántos casos atendimos, ¿no? En mi informe, atendí 80 casos, ¿no? Y sí, pero ¿cómo están ellas? ¿Cómo están las víctimas? Y ojo, el tendedero rechaza la posición de víctima, ¿no? El tendedero no coloca a las mujeres como víctima porque víctima es un concepto jurídico, ¿no? Y dicen, yo no me ubico en la posición de víctima que me da el derecho o me da el sistema patriarcal, me descoloco de la figura de víctima y me coloco como una sujeta política contestataria, ¿no? Entonces, puedo asumir que estamos en dos niveles, ¿no? Y a nosotras, afortunadamente, porque a mí me gusta mi trabajo, afortunadamente estamos de este lado, actuando, interviniendo, acompañando, para que estas violencias no suceda al rato lo que sucedió apenas hace como 15 días en la UACM, que hubo una tentativa de feminicidio y la respuesta institucional fue pésima, ¿no? Pésima, ¿no? Para eso están los protocolos, para eso estamos las personas que estamos frente a la atención a las violencias y podemos actuar de manera inmediata. Hemos acompañado a mujeres de aquí, de la universidad, que hoy los agresores, pues están en la cárcel, ¿no? Desafortunadamente, porque pues quisiéramos que fuéramos una comunidad que transforme las realidades. Somos una universidad y la universidad no tendría por qué estar persiguiendo penalmente a las personas, ¿cierto? Pero ese es el derecho de autonomía que tienen las personas en situación de violencia y de agencia. Ellas sabrán si recurren a esta instancia universitaria o si recurren a otra instancia que también les proteja su derecho a una vida libre de violencia. Pero ahí están los tendederos, hagámonos, y nosotras vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Es una acción política que respetamos. Gracias, licenciada Soco. Bueno, en este momento voy a abrir el espacio para alguna pregunta que tengan para las personas panelistas, quizá un par, si tuvieran alguna participación. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, invitamos a la titular. Adelante, doctora, por favor, si nos acompaña de este lado. Muchas gracias. Bueno, mi comentario era básicamente para agradecerle. No sé. Sí se oye. Sí se escucha. A ver, no. Mejor ¿verdad? No, ya sé que aquí sí me escuchan, pero como estamos transmitiendo, entonces creo que es importante hacerlo así. No, el comentario es bastante sencillo en su formulación, espero que no tanto en sus contenidos. Muchas gracias. Iris Santillán es una colega de varios años, con quien solía encontrarme en Azcapotzalco, coincidimos como consejeras académicas, en general estamos de acuerdo en muchas cosas y en otras no tanto, pero lo resolvemos antes con un cigarro, ahora ya no porque nos regañan. Te agradezco mucho, Iris, que hayas venido a Iztapalapa a participar en el conversatorio. Yo también reconozco en todo lo que vale el trabajo de Socorro Damián. Es una aliada, no digo de la Defensoría, que además hemos tenido un trabajo más o menos, a veces más, a veces menos cercano, pero siempre hemos tenido buena comunicación. Es una aliada de las personas, de las mujeres, específicamente de las mujeres que van a denunciar cualquier acto de violencia de género en sus múltiples manifestaciones. Muchas gracias, Gonzi, no tenía el gusto de conocerte. Perdón, me da hasta ternura cuando dices que te ponen de nervios las preguntas. Estás con gente amiga. Así que aquí no, por lo menos aquí no hay nada que temer. Te damos la bienvenida y siempre desde que planeamos estas jornadas nos ha interesado la voz de una persona académica, la voz de alguien del alumnado
y en este caso también la voz de una persona que ocupa un lugar tan específico como la unidad de género. No había pensado decir nada de esto. Lo que realmente quería decirles es refrendar la invitación a que se acerquen a la Defensoría, a que nos conozcan, visiten la página de la Defensoría, vean las actividades que tenemos. Sé que estas jornadas, esta es nuestra quinta jornada, de hecho, ¿sí? Vamos en la quinta de 7, ¿verdad? Nos falta Xochimilco y otra vez Rectoría General. No tenemos tanta gente de manera presencial, pero después vemos la cantidad de vistas, la cantidad de reproducciones, no siempre en su totalidad, ¿eh? Hay gente que nomás visita y luego se va, y luego hay gente que se queda más tiempo, etcétera. Y que ejerzan sus derechos. La invitación es esa. La Defensoría siempre promueve el ejercicio de los derechos. Tenemos que recuperar el proyecto de ciudadanía universitaria, ya lo había comentado hace rato, para llevar la cultura de los derechos universitarios a cada una de las unidades. La Defensoría, entre otras, tiene esa característica, somos bien metiches. Entonces, a donde nos invitan, vamos. Y si no nos invitan, también vamos. También vamos y nos aparecemos por ahí y esperamos estar siempre, siempre atentos a estas actividades. Bueno, en mi calidad de titular, me da mucho gusto entregarles estas constancias. Las voy a entregar de la forma en que están las personas colocadas en la mesa. Primero, a Gonzi Ugarte García. La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, otorga la presente constancia a Gonzi Ugarte García por la participación en el conversatorio Voces y Espacios, Denuncia Social y Controversia de los Tendederos Universitarios, durante las jornadas conmemorativas de los 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios, llevado a cabo el 5 de noviembre de 2025. Firma la doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de nuestra unidad Iztapalapa, y su servidora, titular de la Defensoría. Firmamos con tinta verde para afianzar la pertenencia a Iztapalapa. Alfonso, muchas gracias por estar aquí. La constancia de la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez no la voy a leer porque es prácticamente la misma, solo voy a reiterar mi agradecimiento a la doctora Santillán, que se supone que es profesora de Azcapotzalco, pero está en todos lados. Ayer, sin ir más lejos, estaba en Buenos Aires. Buenos Aires, la ciudad, no la colonia, los autoparques. La licenciada María del Socorro Damián Escobar. No te acá, ya me caí, Socorro, varias veces. Y te digo, gracias, Socorro. No, se ve más cortito de lo que está. Muchas gracias, Socorro, y seguimos. Y por supuesto a la doctora Norma Patricia Flores López, secretaria técnica de la Defensoría, por su trabajo de moderación. Gracias, Pati. Mire, sí, claro que, pensaron que era broma. No, yo nunca hago bromas. Ni siquiera esta que era broma. Les invitamos, quienes gusten permanecer, vamos a transmitir, vamos a proyectar el documental. Bueno, es una película realmente que se llama Ahora que estamos juntas. Es un documental que aborda precisamente el tema de la organización autogestiva de mujeres para responder a una problemática que nunca como hoy tiene tanta actualidad, el acoso sexual. Entonces, bueno, no se puede transmitir. Este documental, por una cuestión ahí de los permisos que tenemos, los derechos, desafortunadamente no podemos transmitirlo. Por eso les invito a que se queden aquí, que inviten a sus cuates, a que cuatas, a que vengan a ver, parece de pato, ¿no? A que vengan a la proyección. No pudimos contar con la autora de esta película, la cineasta Patricia Barrera, pero habrá seguramente otras oportunidades.
Muchísimas gracias. Ah, sí, sí.